40 aniversario del Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina. Proyección del audiovisual del Museo Rico López y conferencia sobre el pintor Juan Rico López a cargo de Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia. Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este acto de presentación y de inauguración del programa de conferencias que vamos a desarrollar a partir de hoy hasta el día 7 de junio para conmemorar el 40 aniversario de la creación del Museo Arqueológico Municipal, que como sabéis pues se creó en 1983, aunque tiene un antecedente como colección municipal hasta el año 1959 y anteriormente la colección que conformó Carlos Lasalde, el padre Lasalde, la colección arqueológica que era producto de las excavaciones del Santuario Ibérico del Cerro de los Santos. Entonces, dentro de la programación vamos a empezar esta noche. Primero quisiera excusar la no presencia del concejal, porque a última hora se ha visto indispuesto y no ha podido venir tampoco. Teníamos pensado que viniera el protagonista realmente esta noche, aparte de Juan, que va a hablar de él, que era Juan Rico López, nuestro pintor. Y bueno, pues ya tiene una edad y la salud le ha hecho imposible asistir esta tarde aquí. Con todo, la primera parte del acto, que es un vídeo promocional que hicimos sobre la colección permanente que tenemos en la Casa Municipal de Cultura, en su museo, bueno, pues nos va a recordar o por lo menos va a hacer que casi esté con nosotros, ¿no? Le hubiera hecho mucha ilusión, desde luego. Entonces, esta tarde empezamos con esta primera actividad, que es la conferencia sobre el pintor Rico López, y correrá a cargo del buen amigo y museólogo Juan García Sandoval, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, máster en Arqueología y Didáctica por la Universidad de Barcelona, posgrado en Gestión Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña, y en la actualidad es el director del Museo de Bellas Artes de Murcia. Eso será la segunda parte. Ahora vamos a ver el vídeo y luego ya entraremos en la conferencia que pronunciará nuestro buen amigo Juan García Sandoval. De momento, pues reiterarles las gracias por asistir a este primer acto y convocarles a la segunda conferencia, ya que aprovecho que será el miércoles próximo, día 19 de abril, y versará sobre el padre Lasalde como pionero de la arqueología en nuestra localidad, y la conferencia correrá a cargo de un gran experto en su vida, obra y milagros, que es Fernando López Azorín. Curiosamente no es un arqueólogo, como lo fue Carlos Lasalde, es un farmacéutico, pero sabe muchísimo de Carlos Lasalde y os puedo asegurar que disfrutaréis mucho. En principio os emplazo para el miércoles que viene, a la misma hora de hoy, a las 8 de la tarde. Sin más preámbulo, vamos a ver el vídeo promocional y luego pasamos a la conferencia, ¿de acuerdo? Mi pintura es como una nostalgia de las cosas pasadas y un amor por las cosas sencillas, cargada de ideas, impresiones, conceptos e imágenes que constituyen una tremenda carga espiritual que trata de transmitir a mi prójimo, no para darles sentimientos pesimistas, sino sentimientos positivos de futuro, paz, felicidad y amor. Hay un espacio primigenio muy preciso y concreto en los lienzos de Juan. Se trata de un espacio exterior cargado de sensibilidad, dramático a veces, que no pierde el sentido del espacio representativo. Este espacio adquiere de manera rotunda un sentimiento de extraordinaria espiritualidad.
respondiendo a nociones y emociones complejas transmutadas de forma complaciente con la cálida luminosidad mediterránea. Alguien me dijo que yo había nacido para la pintura, me tocó el hombro y dijo, tú has nacido para la pintura, ¿no? Efectivamente, esto es una cosa que yo he sentido siempre. Pintor autodidacta con muchas horas de oficio a sus espaldas, pertenece a la generación de pintores paisajistas de la larga posguerra que renace en tierras valencianas en la década de los años 50, en la que hay una vuelta al pasado en que se absorbe el paisaje y se retoma el costumbrismo, junto a Juan de Ribera Berenguer, Francisco Sebastián, Antonia Mir, Pedro Cámara, Juan Bautista Porcer, Genaro La Huerta y Francisco Lozano, pintores que han mantenido una figuración con un importante colorido y con alguno de los cuales compartirá habilidades e inquietudes, iniciando su carrera pictórica en los años 60 y continuada hasta la actualidad. El artista, según el crítico Francisco Agramunt, cultiva la pintura costumbrista, los temas populares y el paisaje rural dentro de un estilo realista idealizado, y en sus composiciones trata de ofrecer una pura crudeza de la expresión, que va siempre en busca de la verdad. Su entonación de colores es siempre superior al dibujo y hace sustanciales hallazgos en ocres y amarillos. Su dibujo se distorsiona deliberadamente hacia algo que no es exactamente expresionismo, sino una forma lírica nueva. Rico López cultiva una pintura densa, de amplio espectro y recorrido, matérica y al tiempo espacial. El pintor, que siempre está metido en su rincón y siempre está pensando y sacándose cosas de dentro, yo creo que es muy espiritual. O sea, yo creo que un pintor que sea un sinvergüenza, un tirado tal y cual, yo creo que no lo hay. Hay algo dentro que es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siempre con nosotros mismos, ¿comprende? Y nosotros mismos, que son el alma tuya, tu imaginación, tal. Y pienso que pueden sacar algo positivo de todo esto que dejamos. De lo vivo a lo pintado hay siempre una cadena maravillosa en transformaciones mediante las cuales lo real es lo imaginado y lo imaginado pasa por ser una realidad expresiva de orden superior. La pintura, aunque nazca y se despliegue en abstractas elucubraciones o especulaciones de la más ardua teorización de nuevas formas, de nuevos espejos que intentan desvelar realidades profundas a base de símbolos o de simples manchas, lo primero que ha de tener es sinceridad. Un sincero impulso que hasta puede ser compulsivo, que se transforma en portillo para la indagación de la esencialidad que nos envuelve.
ese ojo mágico con que el artista es capaz de sublimar las cosas más elementales y cotidianas para dárnoslas transformadas en sustancia más escondida. De niño yo tenía, pues qué diría yo, pues a lo mejor 6 años, 7 años, 8 años. Y yo siempre iba con mi libretita, haciendo pintarrajos, o sea, pintando cosas que me impresionaban, ¿no? Porque tenía que expresar mi forma de ver las cosas. Para mí era interesante. Quizás he sido un poco precoz, un poco metementó, en un lenguaje un poco vulgar. Siempre me ha gustado meterme y valorar las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? Como yeclano y escritor, puedo entender muy bien la heroica tenacidad, esa terquedad propia de los seres de nuestra tierra, y la trayectoria de Rico López en su esfuerzo por salvar toda clase de escollos y quebraduras que pudieran apartarle de su decidida vocación de pintor. Yo recuerdo que había una iglesia, una ermita, la ermita de San Cayetano, cerca de mi casa, ¿no? Hoy día es un mercado. Y entonces yo me iba a misa todos los días, no porque me gustase ir a misa, porque ya era un niño, ¿no? Sino porque a mí me emocionaban las campanadas. Había una rueda grande, con muchas campanitas, muchas campanitas. Y en el momento de la consagración había un chico que ayudaba a misa, que empezaba a darle la campana, y yo, clic, oye, aquello era como si a mí me elevara un poco, no sé, me salía un poco del lugar, ¿no? Entonces, este chico, yo lo veía que enfrente vivía con el cura, y abría un poco la puerta y veía a la gente, y yo entonces le hice un dibujo. Aquello también me impresionó, como digo, son cosas que a mí me impresionaban. Resulta que este fue José Luis Castillo Puche, nada menos por un extraordinario escritor yeclano, que bueno, pues de fama en toda España, ¿no? Después lo encontré posteriormente, ¿no? La pintura para Rico López no es ni ha sido nunca una fácil esquematización o abstracción, sino una concentrada ejercitación de perspectivas, ángulos, figuras, tipos más o menos idealizados. Hoy que tantos pintores huyen de la figuración, elementos caseros de inefable significación, simbólicas representaciones de valores humanos, esas maternidades, los niños desarrapados, todo ello llevado con un ritmo indetenible de ascendente perfección técnica hacia la decantación y la síntesis. Me ha encantado trabajar con contrastes. A mí creo que contraste, como sabes, que yo en la escala que tenemos, el violeta es el naranja, que el verde es el rojo, es el contraste, colores opuestos. Y eso me ha encantado. Y entonces yo procuro, pues donde hay un rojo poner un amarillo, un rojo poner un verde, tal y cual. Es decir, utilizando contrastes, la obra tiene más drama. Todo lo que Rico López ha conseguido de su proceso pictórico, que ha sido mucho, hasta llegar a la madurez de su plenitud creadora, puede rastrearse a través de unas etapas que, sin alterar apenas el rigor de su casi permanente temática, marcan unas predilecciones centradas casi exclusivamente en el color y en la perfección de unas técnicas que sin embargo aparecen prácticamente dominadas desde los primeros lienzos. Su filosofía de la vida y aún del más allá y su personal manera de entender el arte de la pintura dan a su obra una unidad esencial dentro de las distintas etapas que pueden advertirse a lo largo de su proceso perfeccionista. La influencia de Yecla es notoria
en su primera época, con gran deslumbramiento, al mismo tiempo por Sorolla. El maestro Pinazo está también en la onda visual. El fervor con que trata los objetos de esparto, esparteñas, esportillas, capazos, cestas de cardos, girasoles, sillas de Enea, generalmente viejas y rotas, son como los peldaños de una austera e impositiva manera de imponer en sus pinturas los ocres y los amarillos que dominarán ya siempre en su paleta. Los objetos vulgares, desvencijados, pardos o sórdidos serán el soporte de ese naturalismo impresionista. Rico López pinta como un monje asceta, sin lujos, sin goces sensoriales, reflexivo, definidor, escueto, casi aborto por esta realidad de la vida de penuria y de la naturaleza áspera y dura, que sólo puede ser transformada en arte por el aliento creador de un espíritu severo e implacable ante la nada y las nadas pasajeras y fugaces. Oh, Josefina, gracias Fina. Josefina es toda mi vida. Yo la conocí a Josefina. Josefina era una chica, para mí la más guapa de Yecla, la que tenía mucho aire, era muy agradable, en fin. Yo le echaba piropos, le decía a Josefina, tú cuando mueves los ojos, me abanicas de grande que tiene las pestañas, mira a mí, me haces muy feliz. Tuve un tiempo tratando de ser novios, llegó un momento en que ya nos despedíamos por la noche y le dije, mira Josefina, yo me gustaría que iniciásemos una relación y es que yo te quiero y me gustaría que fuésemos novios para tener un matrimonio después. Y ella, claro, se quedó sorprendida, tan sorprendida que se marchó corriendo a su casa, me dijo que sí, claro, pero se marchó corriendo a su casa. Y porque además le dije, digo, mira, si me dices que no, nunca más volveré porque yo soy así. Y he aprendido a ser así. Creo sinceramente que no es vano ni aleatorio el hecho de que Rico López proceda de Yecla para dar a su pintura este tono dramático de la existencia y esa predilección por los temas humanos, esencialmente humanos. Y es que los yeclanos entendemos la vida como una temeridad y una afirmación de la personalidad desde dentro de nosotros mismos. Yecla da una medida dramática a la existencia. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Yecla por la invitación, a la Concejalía de Cultura, a su concejal, Jesús Verdú, a nuestro querido director
del museo de aquí, del Museo de Yecla, Liborio, querido amigo. También da un caluroso saludo al concejal también del ayuntamiento que nos acompaña, paisano de mi pueblo, de Mula, del mismo origen, y como no, darle las gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. La verdad es que el vídeo es maravilloso porque el vídeo introduce de pleno en todo lo que es Rico López, ¿no? Yo voy a volver a muchas cosas de las que se han tratado en el vídeo. Yo estuve el sábado pasado volviendo a visitar el museo porque lo visité hace ya unos años, pero claro, en la retina o en la memoria, a pesar de que en su momento, siendo yo director del Museo de Bellas Artes, en una anterior etapa, hace ya pues 11 años, les hicimos una retrospectiva en el Museo de Bellas Artes de Murcia, que me he traído uno de los catálogos del museo, que se lo hizo en aquel momento, y de todo esto les voy a contar. Yo voy a desmenuzar un poquito más su obra. Algunas de las referencias bibliográficas que han salido en el vídeo, de críticos de arte muy conocidos, pero también de críticos de arte y de personas que conocen la obra de Rico López, que son de Yecla o cercanos a Yecla, como José Luis Castillo Puche, el propio Liborio, ¿vale? O también Francisco Javier Delicado, que salía también, hay una de las citas también. ¿Por qué digo todo esto? Porque hablar de Rico López, de sus etapas artísticas o analizar su obra, estamos hablando también de un artista, verdad que en una de las referencias lo encajan como un pintor valenciano, quizás porque su formación o gran parte de su formación se gesta en la ciudad de Valencia, ¿no? Y coge mucho de lo que podríamos llamar los pintores valencianos, fundamentalmente Pinazo y Sorolla, que también han sido mencionados, ¿no? O lo que cuando hablamos de pintura hablamos de esa luz mediterránea, de esa aura de levantina, ¿no? Y es verdad que siempre se ha recogido en los grandes diccionarios de pintura valenciana a Rico López como un pintor valenciano, ¿no? Basta también que este museo está aquí en Yecla, en nuestra región, la región de Murcia, y también la exposición que se le hizo en su momento, porque yo creo que ya fundamentalmente en los últimos 10, 12 años ya se reafirma como un pintor murciano también, levantino, sin menosprecio también que Valencia, esa comunidad tan querida también para nosotros, lo haya acogido, ¿no? Yo voy a ir, algunas cosas iré más rapiditas que otras, ¿no? Y en algunas cosas sí las puntualizaré, también para remarcar aspectos que se han tratado en el vídeo, que insisto, me parece un vídeo muy acertado, porque le han puesto cuadros. Tiene una obra. Rico López, cuando uno se enfrenta a hacer una síntesis de su obra, es difícil, porque tiene una obra muy variada. Piensen que tiene 97 años. Es un pintor longevo, muy longevo. Muy pocos artistas que hemos tenido, no solamente en Murcia, en España podemos decir que han vivido ya por encima de los 90 años. Quizás Picasso, pero fíjense cuántos años de creación. Él hablaba ahí que a los 6-7 años ya dibujaba. Sus primeros encuentros con Castillo Puche, siendo ambos niños. Habló del año 30-32, antes de la Guerra Civil. Es que tenemos que retrotraernos mucho en el tiempo a una Yecla que es difícil de imaginarse, ¿no? Con calles como podría ser Murcia, calles de tierra, ciudades polvorientas, secas, áridas, donde la mayor parte de la población vivía del campo o de la huerta, es decir, de la agricultura y de la ganadería, del esparto, del vino también, ¿no? En este sentido. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ahí ha salido, y es cierto, para forjar un pintor, esa pulsión, cuando hablamos del pintor, de esa alma de pintor que hay dentro, para forjarse eso que hay dentro, ese ser pulsional, ser creativo, porque él ha dicho una cosa muy cierta ahí. Muchas veces los pintores, cuando hablan de sí, en primera persona, pues también se refieren a ello y dicen, bueno, alguien me ha tocado y me ha dicho, usted se tiene que dedicar a la pintura, al arte. Pero es que, pensando en los años 30, años 40, plena posguerra, que luego en toda su obra se traslada a todo este mundo, ¿no? De escasez, de penuria, ¿no?
también de lo que podría vivir generalmente todo el sureste español y todas las zonas del Levante. Cómo se forja una persona de recursos humildes, que la guerra civil deja a su familia un poco mal parada, entre comillas, y él se forja un destino, y el destino es ser artista, es ser pintor, y ser uno de los pintores que en el ámbito, dentro de los géneros son los temas que un pintor trabaja, fundamentalmente del paisaje, es un pintor muy reconocido, y yo diría que no suficientemente, digamos, reivindicado, ¿no? También va a ser mi papel esta tarde aquí. Yo sin más empiezo. Bueno, una foto que era obvio ponerle. Yo pensaba que a Juan Rico López iba a tenerlo esta tarde aquí, o Rico López, que es como firma. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Quizás yo lo he conocido también muy al final, ¿no? He tenido conocimiento de su obra y fue en la exposición que le hicimos en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Aquí he puesto un poco su amplia bibliografía. De Rico López le han escrito muchísimos críticos de arte a lo largo de su vida. Le han escrito monografías, es decir, es un pintor que muy pocas veces vamos a encontrar trabajos monográficos, pero es que más allá del trabajo del propio Museo de Bellas Artes, el propio catálogo de su museo, de aquí de la Casa de la Cultura en Yecla, un catálogo que está muy bien editado, con textos muy claros, muy contundentes, que no dejan lugar a dudas también de la maestría y del alcance de este pintor. Pero luego el gran catálogo que le dedicó José Luis Castillo Puig en el año 91. Un libro que yo no me lo he traído porque es de la biblioteca del Museo de Bellas Artes, por pudor, pero un gran monográfico con unos textos realmente preciosos, unos textos que acompañan a la pintura, que nos evoca también esa Yecla, esa España, ese Levante de otro momento, pero que Rico López, a través de su mirada, lo ha sabido captar. Aquí les pongo algunas fotografías de estos instantes que vivimos en el Museo de Bellas Artes, donde estuvo acompañado de su musa, de su amor, de su mujer, de Josefina, que tuvo un papel importante en la gestación también de esta exposición. Hay que decir que esta exposición se gestó en Murcia, en el Museo de Bellas Artes de Murcia, porque también en aquel momento Liborio y los políticos que en aquel momento estaban aquí en el Ayuntamiento de Yecla también de alguna forma mostraban un interés a que la obra de Rico López se diera a conocer en la región de Murcia con una gran muestra retrospectiva. Y algunas de las fotografías, la fotografía de la inauguración, incluso pues, en aquel momento el que era alcalde de Yecla, que actualmente es consejero de presidencia de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, o en la presentación del libro en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes, donde el propio Rico López pues, está mostrando este catálogo, y recuerdo perfectamente sus palabras de cariño y de afecto que trasladó en aquel momento al museo. Yo recientemente he podido hablar con él por teléfono. Tengo que decirles que recientemente él mismo ha publicado un libro, una glosa, un libro, un compendio, que es este libro que aparece ahí de color azul, ¿no? Que es Momentos de mi vida, casi 150 páginas, donde él habla en primera persona de todo lo que era vivido como pintor, y habla de anécdotas, de vivencia y de lo que es para él la pintura. Se olvida de los críticos, se olvida de ser beneplácito con los críticos y con el público, sino habla de él y de su familia también, de su mujer, y de un poco del amor y el cariño que le tiene a Yecla. A Yecla, yo creo que es la palabra que más se repite en este libro, concretamente. Yo me lo he leído para preparar también esta conferencia, ¿no? Y aquí también un momento muy importante para todos ustedes, que es el momento que se firma la donación. El museo se abre, esta colección permanente que ustedes tienen en este edificio, se abre en el año 2014, pero 2 años antes, en el año 2012, se está firmando esta donación que hace la familia Rico López, es decir, Juan Rico López y su mujer Josefina, al municipio de Yecla, y este es el acuerdo, digamos, una foto, entiendo que protocolaria, ¿no?, donde se firma ese acuerdo de donación de esos 50 cuadros que hay en este museo. Yo diría que un poco más de 50, yo lo otro día conté 53,
pero bueno, imagino porque el propio ayuntamiento tendría algún cuadro ya de Rico López, o después ha venido alguno más, pero es una colección que por lo menos sí recoge un panorama de toda su trayectoria artística, y también de todos sus géneros, ¿no? Y que esté en este edificio también es importante, porque que esté aquí la Fundación Castillo Puche, en Yecla, que esté en este museo arqueológico tan importante, con esas piezas que antes de entrar aquí a la conferencia hemos repasado del yacimiento de Cerro de Todos los Santos, las esculturas y los restos arqueológicos de los Torrejones, es decir, hace a este museo arqueológico de Yecla y a esta Casa de la Cultura un epicentro de la cultura, no solamente del propio Yecla, sino de toda la región de Murcia, y yo diría de que todo el Levante. Yo recojo aquí también estas palabras que él dedica siempre en todos sus libros, ¿no? Y he puesto este cuadro, que es el segundo cuadro, o de los primeros cuadros que ustedes pueden ver cuando entran al museo, que es este cuadro homenaje a la patrona, a la Virgen del Castillo de aquí de Yecla. Siempre llevó en el corazón a Yecla y lo plasma siempre en sus escritos, pero también en su pintura. Y vamos a ver mucho de todo esto, ¿no? Ahí las palabras que se dedica, que también aparecen en el vídeo: a Josefina, mi esposa, mi musa, a mi tierra que me vio nacer, Yecla, pero también le vio nacer y le gestó ese carácter, digamos, yo creo, perseverante para conseguir llegar a ser un buen pintor y un gran pintor. Por supuesto, a la ciudad que la acogió, donde se crió, se desarrolló, yo creo que como adulto ya, que es Valencia, pero a partir ya de 35 o 40 años, ¿vale? Y luego su tierra de acogida posterior, donde vive y residen todos sus hijos, Estados Unidos, Norteamérica concretamente, ¿no? Donde él también tiene casa en Miami, recuerden, en el estado de la Florida, y donde también recoge mucho de ese mundo americano, de esa luminosidad americana, del Caribe, de esa pintura americana muy distinta, cuando uno la ve y ha visitado Estados Unidos, de lo que concebimos aquí, el arte más tradicional, occidental propiamente, que nos viene de tradición, y en España mucho más de índole barroca. Juan Rico López se preguntaba, o se pregunta, y aquí en el catálogo del Museo de Bellas Artes se lo preguntaba, en el libro también suyo se lo pregunta, y el vídeo lo responde al principio, ¿no? Él se preguntaba, cuando visitamos una exposición de pintura y contemplamos toda la obra expuesta, siempre queda una pregunta en el aire, al menos para mí, es decir, para él, ¿no? ¿Por qué este pintor tiene esta temática y qué razón le impulsa a pintar así? ¿No? Él, recuerdo que toda esta conversación la tuvimos en su momento en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Él achacaba muchas veces a que los críticos de arte, yo no soy crítico de arte, todos ustedes también pueden ser críticos de arte si critican una obra, una exposición, ¿vale? Todos, el acto de conversar o hablar de pintura o de arte, ¿no? El acto de criticar en el buen sentido, ¿no? No de hablar más, sino de hablar de arte. Todos podemos ser críticos. Él hablaba en este sentido que su finalidad, su objetivo principal de la pintura, casi nadie lo llegaba a ver. Y fíjense, yo se lo he puesto al principio. ¿Qué es esto? Y se lo he puesto entrecomillado, y en el vídeo también salía. Mi pintura es como una nostalgia de las cosas pasadas, un amor por las cosas sencillas, es decir, por lo cotidiano, por ver a la gente pasar, por ese niño que está jugando, cargado de ideas, impresiones, conceptos e imágenes que constituyen una tremenda carga espiritual. Él habla de lo que él siente, lo que él ve, de esa pulsión creativa, de lo que él siente a través de sus ojos. Lo que ve lo transforma y lo traslada a la pintura, que trato de transmitir a mi prójimo, no para darle sentimientos pesimistas, aunque quiere decir que en una obra, una de sus géneros pictóricos, sí tiene un carácter, digamos, de pintura social, su obra, sino sentimientos positivos, de futuro, de paz, felicidad, de amor. Y eso es lo que respira realmente la mayor parte de su obra, ¿no? Y lo quiero poner al principio para que quede claro, ¿no? Él ha hablado ya en el vídeo donde nació, ¿no? Cerca de la ermita de San Cayetano, ¿no? Importante como de joven él se tuvo que ir, como mucha gente de su edad, a trabajar al campo, a trabajar en la dureza del campo. Hay un cuadro que ahora lo pondré, y es el primer cuadro que aparece en el museo, que es el cuadro que se ve a un abuelo, a un señor mayor sentado en un campo. Ese cuadro es un homenaje a Yecla,
pero es un homenaje a su abuelo. Su abuelo fue su primer, digamos, modelo, esa persona que posa para el pintor, esa persona que ilustra sus cuadros. Pero es un homenaje a los campos de Yecla, a la humildad que le enseñó su abuelo, al trabajo duro de sol hasta la noche de trabajar en el campo. De lunes a domingo no había ningún día de descanso, donde tenía que trabajar con la gente que trabajaba en el campo. Y todo eso es lo que recoge el espíritu ese de dureza, de sacrificio. Es lo que vive Rico López. Porque él estudiaba por la noche, señores. Él estudió bachillerato por la noche. Aquí, en Yecla. Al mismo tiempo que soñaba con Josefina, en ese cortejo que él nos cuenta ahí, y al mismo tiempo que trabajaba en el campo y en una fábrica de raspojos, no sé si dice así la palabra correcta, de uvas, aquí, estudiaba por la noche y cuando ya tuvo 20 años, acabó el bachiller, que hoy en día, y en aquel momento también acabar el bachiller, acababa 4 o 5 años posterior a su edad, que podríamos decir natural de acabar esos estudios, él decide echarse la manta al hombro y empezar a estudiar ingeniería. Estudió ingeniería y tuvo importantes responsabilidades en las confederaciones de Cataluña y en la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la zona de Valencia. ¿Por qué cuento todo esto? Pues una persona que muchas veces nos cuesta trabajo decir, echa a sí mismo. Obviamente encontraría gente que le ayudara, que le animara en ese camino, obviamente, ¿no? Es una persona perseverante en ese sentido. Y quiero remarcarlo porque eso también forja en la niñez y en la adolescencia, y en esos primeros años, hasta que uno se forja a ser adulto, con 25 o 30 años, cuando uno se forja como persona. Y eso es lo que forjó a Rico López. Y eso es lo que nosotros vamos a ver realmente en toda la pintura. Esos años de inicio, ¿vale? Decir que tuvo varios estudios, el estudio que tuvo en Valencia, el estudio que tuvo en Sueca, en la playa concretamente, muy conocido, y posteriormente el estudio que tuvo en Miami. Tengo que decirles que es un pintor que ha expuesto mucho. Yo no vengo a hablar de las exposiciones que ha hecho realmente. Tengo que decirles que se pueden ver perfectamente en el catálogo del museo de aquí, de su museo de aquí, del Museo Rico López de Yecla. Ha puesto por medio mundo, laureado, premiado. Le han escrito muchísimas críticas. Les invito también a que las conozcan. Yo pondré algunos párrafos que me han parecido interesantes. Aquí les pongo uno que en parte ya ha sido mencionado, de José Luis Castillo Puche. Yo creo que es, digamos, un escritor maravilloso, maravilloso, y evoca, pues, a través de su texto, evoca mucho de lo que hay y que quiso ver también Enrico López, ¿no? Y me voy a permitir simplemente mencionar ahí 2 párrafos que no sé si llegan a percibirlo, que están en una letra un poquito distinta de color, ¿no? En la segunda línea empieza: simplicidad en las figuras, que le permiten lucir la técnica, la materia, lejos ya de sus primeras fidelidades a un realismo corolista. Está hablando ya de su segunda etapa. Y en el segundo párrafo: por ello dispone de un dominio pictórico que le permite descomponer la luz en calientes panes para vivenciales banquetes de plasticidad y pigmentación, de sensación ambiental en la que la tierra y la luz vibran hasta hacer hervir la retina en un choque de verismo que trasciende la propia anécdota, la luminosidad que ha llevado a Rico López a una norma estética de sequedad, sobriedad y gravedad que contrastan bellamente con su potente chorro vital, presencia dentro de la naturaleza más que en la naturaleza. Que no está hablando de la pulsión y de lo plástico de su obra, de esa vibración de color que nos hablaba en el vídeo. Dice, yo contrasto colores, enfrento colores, pero nos está hablando aquí de una forma poética José Luis Castillo Puche. Cómo vibra, cómo no hace que su obra hagas así, diciendo, porque rápidamente son obras que salen del cuadro, ¿no? De una forma sencilla, que no simple. Obviamente estamos hablando de un pintor que domina perfectamente la técnica. Otra crítica también de una persona muy relacionada con Yecla, su familia yeclana, es académico de la Real Academia, correspondiente de Bellas Artes de Santa María la Resaca de Murcia, al igual que
aquí mi director de museo, Liborio, y al igual que un servidor, pero también es académico de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, ¿no? Y dice así: Juan Rico López, pintor autodidacta, yo no diría tanto autodidacta, pero sí en gran parte porque se hizo a sí mismo, pero sí tuvo maestros que le orientaron, porque recibí, no lo he mencionado cuando puse la anterior lámina, sí recibió clases en Barcelona y recibió clases posteriormente en Valencia. De tendencia realista, con muchas horas de oficio a sus espaldas, Rico López, así como firma sus obras, pertenece a la generación de pintores paisajistas de una larga posguerra. Recuerden la segunda escuela de Vallecas, Benjamín Palencia, todos los pintores levantinos, los valencianos obviamente, la escuela de Olot, tan importante para Cataluña, se enmarca dentro, digamos, que renace en tierras valencianas en la década de los años 50, 60, en la que hay una vuelta al pasado, en la que se absorbe y se retoma el costumbrismo. El costumbrismo son esos temas de las costumbres de nuestra tierra, ¿vale? Lo agrario, en este caso, sería lo reivindica aquí en la pintura de Rico López, pero también cuando está en el mar, las costumbres que podemos encontrar de las faenas, que podemos encontrar de los pescadores. Es uno de los paisajistas más experimentados del panorama contemporáneo español, con un dominio de los significados cromáticos en su pintura, que acredita un largo recorrido como artista vocacional. Esto es muy importante porque es verdad que es vocacional. Y cuando uno habla con él y lo conoce y ve su obra, es cierto. Y que está incluido en una tendencia realista de una pintura valenciana de la segunda mitad del siglo XX, que podríamos llamar pintura impresionista, esa pintura que coge la impresión de la luz del momento. El pinta, le gusta pintar al directo. Lo que está viendo es lo que quiere recoger. O hace un boceto y luego lo plasma en un cuadro en grande en el taller, en el estudio, pero recoge esa naturalidad, ese naturalismo del momento. Por eso vamos a encontrar esa fuerza lumínica o esa luz en sus cuadros. Dentro de las primeras etapas, les voy a pasar las 3 primeras etapas que, o por lo menos la mayor parte de los críticos encajan. Castillo Puche le encaja 3 fases, los demás críticos hacen 3, 4, pero más o menos todos coincidimos que tiene 3 grandes etapas. Una primera etapa, ya una vez que está instalado en Valencia, ya ha recibido una amplia formación, ¿vale? Siempre hay que decir que Yecla está presente en toda su obra. No se puede hablar de una etapa que Yecla está más presente que en otra, pero siempre toda su obra rezuma, respira a lo yeclano, ¿vale? A estos campos de aquí, y rezuma y está presente, y en los colores, en esos ocres, en esos rojizos, en esos dorados, siempre está ahí presente, ¿no? Obviamente toda la influencia de Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo, siguen estando ahí, y luego pues temas, ¿no? La escena de campesinos, los músicos callejeros, los niños, ¿no? Pero es que luego son temas también que se repiten, porque él va evolucionando, es decir, como pintor tiene una etapa de madurez que es muy difícil decir, bueno, esto es de la primera etapa, de la segunda, no, es una obra ya madura, consistente, con un estilo propio. Si uno ve un cuadro de Rico López, fundamentalmente de segadores, dice, esto es un Rico López, y no, nadie lo duda, o un pescador, ¿no? Son momentos de experimentación, y aquí sí hay una influencia que se ha querido ver de Manuel Sigüenza, que es uno de los grandes maestros que él tiene en Valencia, que le da fundamentalmente dibujo, ¿no? Una segunda etapa, que yo creo que es la etapa de plenitud, de los años finales de los 60 hasta los años 90, que ya entronca cuando ya se va de una forma estable a Estados Unidos, a Miami. Por eso se parte ahí, quizás porque Miami sí es verdad que hay una corriente de luminosidad hacia unos azules, hacia unas gamas cromáticas, que sí hay un cambio en este sentido, ¿no? Y aquí, pues sí, evidentemente sus paisajes, los segadores, los bodegones, verdaderas cosas maravillosas, ¿no? El color, y yo aquí hablaría del color, de la naturaleza del color, el color cómo es capaz de tener una identidad propia, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos. Y ahora sí vamos a ver algunas obras más a detalle, ¿no? Bueno, la tercera etapa que les comentaba, más con esos azules, hay una presencia de la mujer muy clara en todos sus retratos. Quizás también Miami, recuerden, el Caribe, si no lo conocen, pues es una zona ampliamente de un clima muy benigno, es decir, muy bueno, donde prácticamente
es casi como en nuestras Islas Canarias, como un clima muy parecido, ¿vale? Donde pues prácticamente están en pleno verano y donde realmente pues siempre las mujeres van con vestidos, no hay ropa de abrigo, son cuerpos morenos, la luz siempre es una luz muy azul, muy luminosa, en este sentido, ¿no? Las playas, hasta la arena de las playas es distinta, es verdad. Cuando uno está allí y lo ve, dirás, ¿es verdad? No, esto no. El Mediterráneo, las mejores playas del Mediterráneo no son tan azules, ¿no? Y es agua tan transparente como podemos encontrar en el Caribe, ¿no? Muy importante es un buen dibujante. Dibuja mucho, coge muchos apuntes. Este museo que ustedes tienen aquí en Yecla tiene un fondo documental maravilloso de fotografías y dibujos que merece la pena exponerlos y verlos, ¿no? Por lo menos algunos de ellos son maravillosos. Y está hablando, fíjense, qué dibujos tan buenos, de una calidad maravillosa. Son apuntes del natural, del directo. Detrás de un buen pintor hay un buen dibujante. Porque uno cuando ve su pintura dirá, bueno, es que parece que da aquí 4 brochazos rápido. No. Él ha pensado la pintura, ha hecho un dibujo preparatorio, lo ha plasmado y luego posiblemente, eso sí, el cuadro lo ha resuelto en 2 días o en 4 días. ¿Pero por qué? Porque lo tiene en la cabeza. Y lo hace todo a través de pintura dura, ancha, que vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Muy importante también, es un pintor que le gusta preparar sus lienzos, es un artesano de la pintura. Cuando digo artesano él no va a comprar un lienzo a un taller, a una tienda, los prepara con su cola de conejo, su enjalbergado de gesso, de yeso, prepara. Por eso los lienzos que ustedes tienen aquí están tan bien conservados, aunque hayan pasado 40, 50, 60 años, porque es pintura de la buena, con buenas capas de preparación. Eso también indica que por otro lado estamos hablando de un pintor que mima lo que hace su trabajo. Luego temas muy maravillosos. Los niños, la infancia, ¿no? Coge estos temas que lo que nos trata de presentar son niños, son esencia, niños que muchas veces están desamparados. Recuerden esa época de Yecla, de penuria, de posguerra. Traslades un poco al momento de esta ciudad, que no en vano sería lo general de todo el levante español, ¿no? Y él lo recoge. Niños que juegan, niños risueños, pero niños también a veces que nos los muestra solo, nos muestra la soledad de ese niño que tendría que estar jugando y ese niño que posiblemente tiene que estar ganándose la vida en el campo a una corta edad. Y eso es lo que nos muestra. Pero al mismo tiempo nos muestra paredes de cal caída, con roturas de cal, con letras impresas, ¿no? Y todo esto es lo que deja entrever, ¿no? Ahí les pongo algunas de las, por no repetirme tampoco en las críticas que le hacen, pero ahí tienen algunas. Muchas veces es un alfabeto expresionista, ¿no? Pero lo interesante es esa crónica social, porque al mismo tiempo da una sensación alegre, pero también habla de una crónica de lo difícil del tiempo, del momento, ¿no? De ese desamparo, de ese sobrevivir al tiempo, ¿no? Y esto es lo interesante de esta obra, de este tiempo, ¿no? Esta pintura social que traslada esa alegría de los niños, pero a par la dureza, ¿no? Esa adolescencia, que sería el momento que los niños deben de ser felices, o por lo menos esa ilusión que no se les vaya, que hoy en día los psicólogos tanto nos insisten que debe de ser así. Pues Rico López nos insiste en estos temas, ¿no? Que son arquetipos también, ¿no? de una existencia, ¿no? Diría, ¿no? Y de la importancia de la niñez. Yo creo que el hecho de que haya sido padre también, tenga 3 hijos, 2 hijas y un hijo, ha hecho también que esta serie la pueda rezumar. Fíjense qué dibujos tan bonitos, tan preciosos, o figuras, aquí el padre con el hijo, en la hora de la siesta, cómo los dos acurrucados duermen la siesta, ¿no? Y aquí se ven muy claramente esas paredes desconchadas, pintarrajeadas, ¿no? Que certifican el origen de aquí, de Yecla, porque esto, hasta hace 50, 60 años, era lo habitual encontrar en esta ciudad, como en todas las ciudades de la región de Murcia y en el Levante, ¿no? Esa tierra árida y paredes resecas, que decimos, como esta tierra de aquí. Pero que también al mismo tiempo habla de la dramática existencia, ¿no? De ese yeclanismo que nos hablaba Castillo Puche, ¿no? Ese mundo, ¿no? Exterior, ¿no? Cómo nos lo traslada, ¿no? Y cómo lo traslada de una forma
que aparentemente es sencilla, ¿no? Otros niños, ¿no? Pero aquí les pongo ya una contraposición. Esos niños de los años 70 a otros niños que donde se ve claramente de esa época madura, con toda esa influencia valenciana. Nos recuerda esos cuadros del mejor Sorolla, ¿no? En la playa, con la arena, con esos azules, con esa vibración de color, ¿no? Y donde nos traslada es ver a ese niño cómo piensa y siente en este mundo, ¿no? Yo creo que es un acierto en este sentido, ¿no? Cómo expresa, ¿no? Cómo interpreta, en este caso, la figura humana en el paisaje. Porque cuando hablamos de Rico López hablamos de paisaje, pero nunca nos olvidamos de las figuras. Es decir, las figuras, cómo se insertan en el lugar. Y yo creo que esto es uno de los aportes importantes de nuestro artista. La naturaleza muerta, el bodegón. Fíjense de qué forma nos traslada estos, en este caso, este elemento de esparto con esa ristra de ajo. Antes hemos visto, hay unos detalles de una ristra de ajo maravillosos, que parecían que se salían de la proyección, ¿no? En este sentido. Pero donde contrasta, fíjense, los ocres, que son casi oro. El esparto para él lo traslada como un áureo que dice Castillo Puche, oro, que vibra, que sale del cuadro y que lo contrasta con la rastra de ajos blancos puros y con esa pared que también hace que la obra coja una dimensión que solamente autores que no se mencionan en sus tratados críticos como Zurbarán o el propio Caravaggio trasladan a la naturaleza muerta y al bodegón, ¿no? Aquí una crítica también maravillosa, que no voy a extenderme, donde también con otros elementos que él encuentra de eso que podríamos llamar etnografía, como lo traslada a sus bodegones o a esas naturalezas muertas, ¿no? Como esta de aquí, este serón, ¿no? Como le mete estos cardos, ¿no? Secos, ¿no? Tan característicos también de nuestra tierra, ¿no? Con esos blancos encalados al fondo, ¿no? Pero cómo, fíjense ustedes cómo domina el realismo pictórico, ¿no? Cómo lo domina, qué precioso es, o sea, porque entendemos lo que está viendo, ¿no? Pero él da muchos pasos, avanza, estos son cuadros de época madura, ¿no? Porque a él le gusta volver a sus temas de Yecla, fíjense, este cuadro es de los años 90, lo que les estoy poniendo, pero es que esto lo pintaba ya en los años 60, 70, lo que pasa es que no nos han llegado porque estamos hablando de un pintor que vendía, y vendía bien y mucho, también, porque sus obras están en las grandes colecciones privadas de España y fuera de España. Por eso también es difícil que podamos presentar obras o reproducciones de obras para que las podamos ver en este sentido, ¿no? Bueno, o estas esparteñas, o estas sillas desvencijadas, ¿no? También de Anea, ¿no? Donde deja entrever la calidad del dibujo, donde nos deja ver la soledad por un lado, pero al mismo tiempo como de algo humilde lo traslada y nos lo convierte en algo maravilloso. Como la humildad lo hace y lo pone en primera línea. Y esto es lo más importante de sus bodegones, ¿no? Obviamente estamos hablando de un pintor experimental. Y fíjense esos enjavergados de las paredes blancos, cómo cogen una fuerza maravillosa. Y aquí les pongo este paisaje porque me parece maravilloso. Yo lo recordaba del Museo de Bellas Artes, pero aquí es un acierto que esté el primero que encuentran antes de entrar al museo. Antes de entrar al museo, el cuadro que les recibe junto con un autorretrato suyo en dibujo, en grande, que pone Museo Rico López, es este paisaje, ¿no? El abuelo con su nieto. Es el homenaje a Yecla, a su abuelo, a su familia, a sus raíces. Es el cuadro, junto con el de la Virgen, que cualquiera que lo vea al entrar, dice, este señor es yeclano de verdad, de alma y de corazón, y nunca lo abandonó. Obviamente, si leen también una persona muy, María de Mergelina de Nieto, una persona también ligada a Yecla, pero fíjense qué palabras tan bonitas, se enfrenta con la realidad y la transforma según su impresión, captándola con toda su fuerza. Ejemplo de ello son esos paisajes levantinos, henchidos de luminosidad, o esos paisajes castellanos, tan distintos de aquellos que rezuman sobriedad y su fuerza contenida. Pinta también, y también de manera magistral, paisajes y calles de su Yecla natal, paisajes valencianos, gallegos y vascos, manchegos. Pinta, sabe interpretar el paisaje. No es que solamente pinte Yecla, es que pinta Asturias como si fuese asturiano, porque capta la luz, capta el sentimiento, capta lo que ve sus ojos y capta el sentir también de las personas, aunque lo traslada a través de las pinturas.
Fíjense, les pongo simplemente un detalle de la pincelada. Esa pincelada impresionista, un brochazo seco, con mucha carga matérica, es decir, con mucha pintura, que cuando ustedes ven, se acercan a sus cuadros arriba, algunas veces sus cuadros parece que salen, porque tienen volumen, y es de la gran masa de pintura que tiene. Me parece maravilloso, pero pueden ver un rostro. Yo he puesto este porque me parece maravilloso, como es donde está sentado el abuelo. Digamos, esa, no sé si la palabra correcta es la bala de paja, ¿no? O ese haz de paja, ¿no? En este sentido, ¿no? Como se ve claramente. O este otro paisaje de esa primera época, ¿no? De esta zona valenciana. Él en su época en la Confederación Hidrográfica del Júcar tuvo que hacer pantanos. Y estamos hablando de poblaciones que muchas fueron cubiertas por los embalses de esta zona, ¿no? Y él nos traslada estos paisajes, pero fíjense, este paisaje está hecho con espátula, otra técnica distinta, pero recoge ese carácter impresionista, ¿no? Como vemos en un primer plano una vista que podríamos decir que nos golpea, porque vemos dos árboles casi resecos con 4 hojas, y vemos un paisaje austero, seco, abancalado, con pequeñas terracitas, con un pueblo al fondo, ¿no? Pero fíjense qué pincelada, que a mí me parece maravilloso. Esto, a cualquier estudiante de universidad le ponemos estos pequeños trazos y verán que son técnicas que se trabajan actualmente de espatulado. Son técnicas perfectas, rigurosas. Es un pintor que domina perfectamente la paleta, sabe cómo tiene que pintar, sabe qué fondo tiene que poner y sabe cómo tiene que jugar con un trazo de paleta. Estos son de aquí, apenas referencia a los que están en el museo de aquí de Yecla, que son la mayoría de las fotos que les voy a poner. O este otro paisaje, ¿no? Cómo se ve ese primer plano que asciende esas terrazas resecas. Y en un primer plano, una especie de muralla que son piedras, sin más. Cómo nos golpea las piedras y cómo de algo que es pobre, terreno reseco, árido, con 2 casitas ahí que son de piedra, que parece que se están cayendo, de una zona ya, y nos lo muestra aquí de esta forma maravillosa, ¿no? Y aquí lo dice este crítico, ¿no? Augusto García Viñolas, ¿no? Concretamente, ¿no? Dice: y procede con la misma franqueza y la misma humildad con que pinta sus paisajes, su gama de color, la entonación de Enrico López siempre al dibujo, hace sustanciales hallazgos en ocre y amarillo, que se explayan como una siesta mediterránea sobre el lienzo, ¿no? A mí me parece maravilloso. Fíjense, que paisajes humildes, esas terrazas hechas de piedra, con poquitos árboles. Estos son nuestros paisajes, ¿no? Estos paisajes de los años 70, ¿no? Donde ya su pintura se convierte más en universal, es decir, se hace más objetiva, más diversificada, porque tiene más registro, ha madurado, que nos presenta un Enrico López pleno en los años 70, ¿no? En la época, como les decía, que está en la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿no? Que visita esta zona, está en la ciudad, este pueblecito que es tapado por este embalse de Loriguilla, ¿no? En este sentido, ¿no? Donde también luego plasma en paisajes urbanos con esos blancos, ¿no? Que le hacen también muy conocido en su pintura de paisaje, ¿no? Yecla, pero Yecla siempre está. Esto es un paisaje de Yecla de la época, de los años 71. La Alameda, en la carretera que salía hacia Almansa, concretamente, ¿no? Y aquí el crítico Ángel Marsa nos dice: en la pintura de Enrico López hay siempre esa fuerza expresiva de una naturaleza que no puede ser reproducida, pero que puede ser representada, ¿no? A mí me interesa mucho ver aquí cómo escalona el paisaje, cómo escalona los árboles, ¿no? Cómo crea una secuencia, ¿no? Cómo nos crea ahí un camino, ¿no? Con este camino y esta forma tan bonita, impresionista, ¿no? A la manera del color, al trasladarnos la luz, ¿no? O con este campo de rastrojos de arroz de Sueca, fíjense qué maravilla, con esos surcos, ¿no? Me parece maravilloso. Este que lo tiene usted aquí en el museo, me parece maravilloso. Si yo fuese valenciano y de Sueca, me gustaría tener este paisaje, porque reproduce mucho cuando uno ha visto un campo de arroz, cómo se planta, y lo reproduce esos colores, esas vivezas, esos surcos,
pero es amor por la tierra. Al mismo tiempo están esos ocres, que es la paja seca del arroz que está ahí, ¿no? Esa agua, ¿no? O estas arenas de la playa. Pues es que uno ve estos paisajes, que estos son de su página web, de la página web de Rico López, y dice, bueno, es que interpreta perfectamente la arena, la playa, esos colores. Parece que esa brisa de la playa, esa arena cuando uno está cerca de la orilla del mar, en la playa, que te golpea esos pequeños minúsculos, parece que te va a golpear, ¿no? Me parece maravilloso. O estos molinos, son molinos que se enfrentaba a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Porque eres también un poco ese Don Quijote que se quiere enfrentar al mundo, ¿no? Y donde Sancho Panza y Don Quijote se enfrentaron a esos monstruos, a ese mundo, ¿no? Voraz, ¿no? Y esa es la metáfora que también nos mete aquí en estos molinos de Campo de Cristana, ¿no? Es decir, cómo interpreta perfectamente otro paisaje de Asturias. La luz de Asturias no es la luz del Levante, fíjense cómo lo contrasta perfectamente, pero cómo claramente nos pone un plano más cerca y otro cómo lo va, capta perfectamente la luz, el momento, hay un poco de luz en primer plano, una figura humana que siempre inserta en el paisaje, también que nos ayuda para dar la escala, o estos paisajes ya de su etapa norteamericana, de Miami, ¿no? Con estos Everglades, ¿no? Esa zona que están en la Florida, que es parque nacional, recuerden que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de esa zona tropical donde el agua queda amansada y donde ustedes quizás lo vemos más por la televisión por los cocodrilos, ¿no? Pero hay una fauna muy rica, ¿no? Y maravilloso, ¿no? Y aquí él traslada perfectamente ese verger, esa naturaleza, ¿no? Que está ahí, o estos Everglades, ¿no? Concretamente este es el cuadro, al Museo de Bellas Artes de Murcia donó 7 cuadros, hay que decirlo, y yo les he puesto alguno, cómo traslada esta maravilla, ¿no? Estas zonas que se quedan inundadas, que durante todo el año va subiendo y bajando el agua, ¿no? O fíjense, este famoso puente romano de Cangas de Onís, ¿no? De Asturias, ¿no? Que yo le he puesto las fotografías, pero cómo coge el verdor del momento, la luz del momento, o este otro paisaje también, que me parece maravilloso, también de Asturias, ¿no? Es decir, estamos ante un paisajista realmente no bueno, sino muy bueno. Y eso es lo que ustedes tienen aquí en Yecla. Un pintor con un museo maravilloso, con una colección maravillosa, que deben de sentirse orgullosos del museo que tienen aquí, además de los museos ya referenciados como el Arqueológico o la colección Castillo Puche, entre otros, y su patrimonio que tienen aquí, ¿no? Influencias como otros paisajes también. Ustedes aquí en el museo tienen unos muy parecidos. Aquí vemos esos primeros planos, ¿no? Esa paleta de color, ¿no? De esos colores más calientes, ¿no? Más vivos, que podríamos decir, esos rojos, naranjas, verdes, ¿no? Aquí nos recuerda un poco, es un pintor que ha estudiado a los grandes maestros, obviamente. Vemos connotaciones de un pintor muy conocido, que es Van Gogh, concretamente, ¿no? Esa forma de silueta que lo vamos a ver más en sus campesinos, ¿no? Eso, en esos agricultores, pero aquí en el paisaje se ve claramente, ¿no? Y estos son cuadros pintados rápidos, pero fíjense qué magistral, ¿no? Y donde digamos también que la crítica es unánime, y yo también coincido plenamente, son en sus paisajes urbanos, ¿no? Cómo nos traslada la soledad de los pequeños pueblos, ¿no? Pedregosos, de esa serranía que hemos visto de Valencia, pero también de Ibiza, ¿no? Cuando Ibiza era esa isla que no iban ni los turistas, ¿no? Ese pueblo ibicenco blanco, ¿no? Como estos paisajes del interior valenciano, ¿no? Con esas paredes que también hemos visto en esas paredes de esos retratos de esos niños, paredes desconchadas, pero que al mismo tiempo está con colores, con llenos de matices, ¿no? Que nos habla del mejor Rico López en este sentido, ¿no? Me parecen maravillosos, o estos otros de aquí, ¿no? Donde pueden ver esos paisajes urbanos de una calidad maravillosa, y donde yo creo que ya se sale realmente y tiene una calidad realmente excepcional, son estos blancos de Ibiza, ¿no? Ibiza, hay que decir que yo creo que aquí él encuentra una expresión suprema, ¿no? La cal, ¿no? Esos blancos de cal que son más propios del mundo de Andalucía, ¿no? De esos paisajes blancos, ¿no? De esos pueblos blancos encalados, ¿no? Cómo esa cal cegadora, cómo refleja cuando uno se mete a Ibiza
o va a los pueblos del sur de España, que la car cuando te da el sol dices, joder, que me rebota, ¿no? Esa car cegadora, ¿no? Que también esa palpitación vital que viene a decirnos, ¿no? Castillo Puche, ¿no? Cómo lo traslada perfectamente, ¿no? Rico López, y donde él siempre pone una figura humana que nos ayuda también a comunicarnos, ¿no? Con esa soledad de otro tiempo, ¿no? Que posiblemente nunca volverá, ¿no? Bueno, otros paisajes que me parecen maravillosos, donde entronca también cosas de la primera época, con esa ausencia, esa soledad de una persona, con esa tienda, con esa ropa tendida en un hilo, pero al mismo tiempo son paisajes blancos, descarnados al mismo tiempo, ¿no? O paisajes también urbanos, como este paisaje del Rastro de Valencia, de Madrid, maravilloso, ¿no? Donde nos pone un primer plano que nos recuerda a Ramón Casas, ese pintor catalán de finales del siglo XIX, con esa farola, ¿no? Es decir, tiene muchos registros y hay que conocerlo y verlo realmente. Otra obra que donó en su momento al Museo de Bellas Artes de Murcia es esta tormenta en las playas de Mazarrón. Yo le he puesto la playa que es la playa de Bahía, ¿no? Esa playa muy conocida, ¿no? O la playa de la isla también podría ser en esta de aquí. Pero fíjense cómo esos pescadores, cómo reparan las redes, ¿no? Con una tormenta, con esas casas humildes de pescadores, porque él nos traslada esa humildad de las embarcaciones que están a la orilla de la playa, ¿no? Esas embarcaciones varadas en la arena, esos niños que muchas veces juegan en la playa, o esos trabajadores, ¿no? Dentro siempre de esa luminosidad naturista, ¿no? Que siempre hablamos de él, ¿no? O estos barcos del puerto de Barcelona, al mismo tiempo como esas mujeres, esas maternidades que también están aquí en este museo, como esa espera que venga el marido, ese pescador de alta mar, ¿no? Habla también de la espera, de la ausencia, pero fíjate, es una pintura que entronca claramente con lo social, con la realidad del trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos expresa una pintura fuerte, ¿no? Como esta, a toda vela, ¿no? Este cuadro enérgico, en aspa, que recoge la mejor tradición barroca, ¿no? Dos hombres musculosos tirando de las maromas en plena acción de pesca, con esos azules que contrastan con esos cuerpos blancos en tensión, en movimiento, o en estos dos que me parecen maravillosos estos de aquí, ¿no? Este sentido, ¿no? De estos grandes cuadros que ocupan una pared completa arriba en el museo, uno de los fondos, ¿no? Son dos cuadros, pero son uno, esta actividad en el puerto y esta calma en el puerto, que son uno, que es una imagen del puerto posiblemente de Valencia, de Barcelona, concretamente, cómo nos muestra el mejor sentido escenográfico, ¿no? Pero cómo nos invita como espectadores, y yo les invito a que luego puedan visitar el museo como espectadores, a que como espectadores participemos del cuadro, nos metamos en el cuadro. Este es un cuadro que cuando uno lo ve en la sala dirá, tengo que meterme dentro del cuadro, ¿no? Y nos obliga a pensar como espectadores mucho, ¿no? Mucho, me parece maravilloso, ¿no? ¿Qué sentimiento es lo que nos expresa? Fíjense, hemos visto paisajes donde aparece la figura humana, paisajes donde no está presente la figura humana, o estos pescadores, este cuadro desde aquí me parece maravilloso, donde esa tensión de esa pesca de arrastre, como una serie de pescadores en plena faena, tirando, ejerciendo la fuerza, como esa diagonal atraviesa todo el cuadro, cómo contrastan los blancos de las camisas de los pescadores y de la mujer que está con el niño, con esos azules, ¿no? Cómo respira su pintura, ¿no? Cómo da una libertad a su pintura, cómo le da una contundencia, ¿no? Pero al mismo tiempo es una pintura perfecta, perfeccionista, en la ambientación, en los soles, en ese agua, en esos trabajadores que están ahí, ¿no? Y en esa luminosidad mediterránea. Es de los mejores exponentes que vamos a encontrar en la pintura levantina. Y cuando digo pintura levantina me refiero a todo el levante español, incluyendo Andalucía y Cataluña. Pero fíjense qué trazos. Fíjense, esta es la mujer con el niño. Fíjense aquí, la camisa de dos pescadores. Son trazos. Son brochazos. Sin más, como con gestos, con palpitación, cómo nos hace trasladarnos lo que es la magistralidad de un oficio que lleva en la sangre. Y por eso, cuando él ha dicho yo siento lo que hago,
es que lo dice de verdad, porque en su fluir, en su crear, está ese palpitar. Y es que lo traslada pulsionalmente con esos brochazos enérgicos, esa magia de la impresión, esa magia del momento, de la luz, de lo impresionista, que en algunos cuadros se convierte más en expresión, por eso ese juego de palabras, ¿no? Aquí también otra de las críticas, ¿no?, que me van a permitir que no me alargue, porque creo que me estoy alargando y me quedan todavía como 15 o 20 diapositivas, y nos quedan cosas muy bonitas, ¿no?, que son las tareas del campo. Que esto sí que es un pleno homenaje a Yecla, a esa infancia con su abuelo, a esos años de dureza que vivió en el campo y que compartió con yeclanos de oficio, con yeclanos que eran amigos suyos, de origen humilde, que trabajaron en las faenas del campo, en ese hacer de recoger el trigo, recoger la cebada, recoger ese cereal, esa miel, ¿no? Y aquí hay una frase maravillosa de Rico López, de José Luis Castillo Puche, que dice: Rico López, con una pintura en que la técnica adquiere cada vez más cuerpo, revela también cada vez más espíritu poético. Fíjese que uno de los mejores escritores que tengamos en toda España diga que su pintura se acerca a la poesía. Espíritu poético, y su expresión en la naturaleza es también transfiguración y éxtasis de una mágica representación de las cosas. Tareas del campo, el ambiente campesino. Es atemporal, no es un lugar concreto, pero es Yecla. Los pinta de forma tardía, pero es Yecla. No tienen que decirnos dónde lo que está viendo, lo lleva en la sangre, ¿no? Son atributos esenciales de este pintor, ¿no? La tierra, esos colores ocres, el cereal, el trabajo de la siega, lo lleva y lo traslada. Fíjense qué brochazos, ¿no? Ahí les pongo un ejemplo a detalle, ¿no?, de esta obra, ¿no? Colla de segadores, ¿no? O, de una forma magistral, aquí tienen dos paneles en el museo, que los dos paneles podrían ser la envidia de cualquier museo de Bellas Artes de España. La recolección de las mies, este tríptico, me parece maravilloso. Los ocres, los pardos amarillentos, la riqueza cromática, la sobriedad de la pintura, de su pincelada, los tonos fuertes, pero al mismo tiempo ásperos, fíjense, duros, el sol que golpea en esos segadores, en ese campo, esa desolación. Eso es lo que nos traslada Rico López de forma magistral, con pinceladas, con espátula. Distribuye la materia de forma magistral en esos tres lienzos. Pintura rotunda, pinceladas alargadas, manchas. Maestro del impresionismo. Este es Rico López. Y este tríptico lo tienen ustedes aquí. Disfrútenlo, vívanlo, compártenlo también con sus vecinos de aquí de Yecla. O está también aquí, que me parece maravilloso. Yo cuando lo vi el otro día, pero fíjense, esto yo lo recuerdo del Bellas Artes y lo vi de forma aislada, es decir, separada los cuatro cuadros. Y me parece maravilloso. Y José Luis Castillo Puche dice: Rico López parte de una realidad presente para incendiarla líricamente en hogueras de dinamismo bullente pero dominado. ¿Qué nos está diciendo? Que le prende fuego al paisaje, nos lo presenta de forma poética. Es su forma de hacer revolución a través de la pintura. Por eso hace poesía. Y quizá Castillo Puche fue de los muy pocos que entendió el fulgor, la pasión con que nos traslada esto Rico López. Por eso lo escribe así. Porque Castillo Puche no era un escritor que podríamos decir fácil para ser grato en los elogios. O este segador del Museo de Bellas Artes de Murcia, maravilloso, con esa curva que le da un dinamismo, fíjense, con ese sombrero que lo convierte también en un ejemplo, pero fíjense, la camisa del segador, cómo lo saca fuera del cuadro, ¿no? Como esa blancura, y rinde un homenaje a esos ocres amarillos, ¿no? A esa génesis de Yecla, del Mediterráneo, al conocimiento de los hombres, de la tierra, de la soledad del agricultor, del campesino, que está solo, de sol a sol, ganándose el pan, recogiendo las mieles.
O estos sombreros también son aquí del museo, ¿no? Concretamente este que se ven los 3 sombreros, que me parece maravilloso, con un dinamismo. Fíjense cómo imprime también escenas fuertes de trabajo, pero luego esa idea de descanso, ¿no? Esos peones de la tierra esforzados en el trabajo del campo, pero también en el mar, cómo les da ese sosiego, los humaniza, porque los comprende, los entiende, le da calor, le da cobijo, ¿no? A mí me parece de una naturalidad, un impresionismo arrollador toda esta serie de aquí. Bueno, o este cuadro de aquí, también muy parecido a los anteriores, ¿no? Que aquí, en este caso, el crítico Rafael Manzano hace aquí una metáfora con el maestro Juan Serra. Juan Serra es uno de los mejores neurólogos que tuvimos en España a finales del siglo pasado. ¿Cómo nos dice? Aquello que está en la mente lo traslada a la pintura de una forma fuerte y viva. Este es Rico López, señores, ¿no? O esta señora mayor que apenas podrá moverse, cómo nos la pone ahí recogiendo con humildad, pero con nobleza al mismo tiempo, ¿no? Y convierte a sus verdaderas pinturas en poemas visuales. Y yo creo que es aquí donde está esa gran revolución de nuestro pintor. Pero fíjense, un pintor que cuida los detalles, que dibuja, hay un dibujo preparatorio. Claro, los pinta en los años 90, finales, fíjense, del año 1999. Hace nada, hace 20 y pocos años, ¿no? Algo que vivió hace 80 o 90 años, ¿no? Cuando era niño, adolescente. Cómo lo tiene en su sangre y cómo no lo traslada. Y luego tiene otras pinturas, cómo nos saca y nos levanta, nos emociona. A estas mujeres clasificando las cebollas, la recolección de las cebollas, que me parece maravilloso. Esos paraguas para protegerse del sol. Pero cómo le da y lo pone a la altura de los mejores pintores levantinos, con otros registros, ¿no? Con una humildad, donde trabaja al mismo tiempo esos ocres, pero al mismo tiempo esos blancos del cielo, ¿no? Y nos trabaja de la humildad de la mujer, uno de los temas también centrales para él, al igual que sus maternidades, ¿no? Ese amor materno, ese amor de la madre y el hijo, ¿no? Es un tema filial para él, de afecto, ¿no? Donde el blanco, en este caso del traje, de la representación del niño, ¿no? Pero que hablan también del desamparo, de la soledad, de la miseria, esa crítica social, y lo hace de una forma elegante, sensible y fina, como dirían muchos ahora, ¿no? Este amor maternal, ¿no? Que ya a continuación veremos un amor maternal que son más gitanas, oscuras, ¿no? Aquí pone esa idea, la otra idea de la piedad, de la ternura, ¿no? Aquí otras maternidades más, pues esas gitanas, ¿no? De que habla de la denuncia, ¿no? De la aportación de la pintura social. Es un pintor que no tiene doctrina, no tiene ideología, ¿no? Él habla de la paz, del amor, de la fraternidad, aquello que busca en su pintura. Recuerden lo que les puse al principio, que también aparece en el vídeo, ¿eh? Es lo que él busca, porque quiere dar cobijo a las personas desamparadas, a las personas descalzas, a esas personas huérfanas del mundo, ¿no? Le quiere dar un cobijo en el planeta. Y eso es lo que él pretende con este tipo de pintura, más que podemos hablar pinturas sociales. Y esta obra que me parece magistral, la procesión que pasa. Esto recuerda a esa pintura de denuncia social, a Gutiérrez Solana, a Goya, que les sonarán a estos pintores, señores. Como unas mujeres que parece que se están riendo, que parece que son caricaturas. No, están apenadas, tristes, bien, porque están viendo a sus maridos que se alejan en los barcos al alta mar, a la pesca, o la procesión que pasa, pero ahí están. Son mujeres de luto, muchas veces posiblemente viudas o no, que llevan unas ropas humildes, ¿no? Y nos habla de eso, ¿no? De esas mujeres que presencian, ese grupo de mujeres que están ahí, mujeres en calma, ¿no? Pero al mismo tiempo da esa idea espectral que nos recuerda a esas pinturas negras del mejor maestro Goya, ¿no? Pero por otro lado representa a esta mujer viva, fuerte, dinámica. Se ve muy claramente su etapa americana, ¿no? Es la etapa de Miami, ¿no? Representa a esa mujer casi siempre lozana, guapa, rubia,
con trajes blancos, pero que esto le viene de antes. Él está haciendo, es una persona magistral haciendo retratos, ¿no? Ese día en el campo es un retrato de esa época madura, ¿no? Es un buen retratista, ¿no? Retrata a grandes personajes, ¿no? Pero nos traslada a esta mujer de una forma con esas pamelas, ¿no? Anchas, con flores, ¿no? Esos fondos que generalmente presentan casi siempre el mar, ¿no? Como una idea de ese fondo más o menos que hace una referencia nostálgica, quizás a esta tierra, cuando lo está pintando en Miami, a su tierra, a ese Mediterráneo, ¿no? A esa luz, ¿no? Y como nadie coge esa idea, ¿no? Que yo diría, con esas flores, ¿no? Ese perfume, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? De ese atardecer, ¿no? Y yo creo que lo traslada en estos cuadros, homenajea a la mujer como nadie, ¿no? Estas pinturas son claramente cómo dulcifica esa idea de la mujer, ¿no? Cómo le da una idea de esa luz, por un lado, esa luz mediterránea, con esa luminosidad del Caribe, ¿no? Que convierte sus cuadros en una orgía de luz, nunca mejor dicho, ¿no? Y permítanme la licencia, donde los vestidos blancos salen, donde la mujer coge forma en el cuadro, ¿no? Y de donde dota a la mujer, y esto es un homenaje a sus hijas, a su mujer y a la belleza de la mujer también, porque él ha visto desde 1925 que nació cómo la mujer pasó de una mujer que estaba oprimida en casa, en las faenas de las casas, faenas agrícolas, donde no ocupaba espacios de representación pública, ni ocupaba espacios de la calle, ni espacios públicos que llamaríamos ahora, a una imagen ya libre, liberada, suelta en el mundo, y que forma parte de este mundo en igual con los hombres. Y eso es lo que nos traslada en su pintura, los valores de la igualdad entre todos, la diversidad del mundo, la igualdad entre hombres y mujeres. Es un homenaje a la mujer. Y yo creo que, como nadie lo sabe, ya no se preocupa tanto, se preocupa más, en este caso, de presentarnos a la mujer como él la quiere ver, desnuda, pero presenta una mujer heroica, como heroína también, porque ha sabido alcanzar ese lugar que nunca tenía que haber perdido. Eso es lo que nos presenta en estas pinturas, que también están en este museo aquí, que ustedes tienen en Yecla, concretamente. Aquí también, siempre esa idea de alrededor de esa esfera del mundo, ¿no? Y luego, de forma magistral, y ya voy acabando, me quedan nada, 2 o 3 diapositivas, la mirada, el retrato. Hablar siempre del retrato, otro de los géneros que domina perfectamente. Aquí les traigo 3 o 4 nada más, pero fíjense que él se ganó, uno de los géneros que más hizo, además de paisaje, fue el retrato, porque las grandes familias de Miami, las grandes familias valencianas del Levante, le encargaban grandes retratos a Rico López, ¿no? Y sabe captar, ¿no? Yo creo que esa idea de esa mirada, esa psicología del retratado. La clave de un buen retrato, además de representar de una forma realista o que el retratado se vea representado, es aquello que no se ve. Es esa idea psicológica, ¿no? Y él cuenta en su libro, que me lo mandó hace como unos meses, él cuenta cómo hace 40.000 fotos para intentar sacar a su retratado de forma relajada, de forma honesta, tranquila, para coger esa psicología del retratado y tratar de llevarle y plasmarlo. Aquí he puesto estos primeros autorretratos suyos, ¿no? Hay que decir que él estudia muy a fondo a 2 grandes maestros de la pintura, Tiziano y Rembrandt. Él es un conocedor de la gran pintura mundial, ¿vale? Es decir, él ha visitado museos, pero los estudia, y estudiarlo es la forma de pintar, pero la forma también de cómo un pintor traslada la psicología, ¿no? En la pintura. Y esto es lo que hace en este caso Rico López con sus retratos, ¿no? Y de forma de magistral, me van a permitir este retrato que me parece magistral, ¿no? Este retrato de José Luis Castillo Puche, yo desconozco si está en la colección si está aquí en el museo, si está en la colección, si está en la fundación, pero me parece maravilloso, ¿no? Donde habla, por un lado, de la profundidad, pero sobre todo, y yo creo que muchos de ustedes que están aquí en la sala esta noche y nos acompañan, han conocido a José Luis Castillo Puche, y posiblemente muchos de ellos igual son amigos o conversarían con él, ¿no? Yo lo conocí, pero no tuve la oportunidad de hablar más que una vez con él, y muy poco, con lo cual
puedo decir que lo conocí, pero no lo conocí, lo que podríamos decir, esa expresión psicológica del personaje retratado. Pero sin embargo, cuando este retrato se lo mandé hace poco a un amigo, que me consta que conoció mucho a Castillo Puche, me dijo: Juan, ha trasladado perfectamente a Castillo Puche. Digo, pero si ahí está un escritor relajado, sereno, que te está mirando, que te está interpelando. O sea, fíjense, nos está mirando, les está mirando a ustedes ahora mismo, fijamente además. Claro que es un recurso del pintor, porque dice, sí, pero es que Castillo Puche era así, parecía que estaba relajado, pero te miraba adentro, te miraba a los ojos y te desnudaba con la mirada, te interpelaba. Y yo creo que en este sentido Rico López, de una forma magistral, este retrato, con ese fondo marino tan maravilloso que sabe hacer Rico López, y tan querido también para Castillo Puche, con esa gorra, permítame, marinera, entre comillas, ¿no? Y lo traslada de una forma magistral. En este caso, la psicología y la realidad se unen a la persona retratada, como ocurre con esta persona tan querida para Rico López, su Josefina, su mujer, su musa, que aquí se las presento de dos formas que también forman parte de este museo que ustedes tienen aquí en Yecla: Josefina bailando y Josefina retratada con traje típico yeclano, a la yeclana, porque son de Yecla, llaman Yecla. Fíjense que me parecen los dos retratos maravillosos. Uno habla de la alegría de bailar, de la vida, pero fíjense qué fondo, un fondo boceteado, donde la figura emerge y sale. Y por otro lado, es un homenaje a la mujer de Yecla, a la belleza yeclana, a su mujer, pero también a todas las mujeres de Yecla y al pueblo de Yecla. Y ya para acabar, simplemente, pues este recuerdo de este museo, que a mí me parece un museo que es maravilloso, que tienen que sentirse muy orgullosos como yeclanos y como murcianos, como levantinos, de este museo que está aquí, en Yecla, que hay que reconocer la generosidad que Rico López, que Juan Rico López y su mujer Josefina tuvieron para su pueblo, para el pueblo que los vio nacer, Yecla, y con esta donación, y que espero que también nosotros como murcianos sepamos valorarlo, cuidarlo y mimarlo, y que hagamos de Yecla, pues esto, un lugar también para visitar, además de los Torrejones, además del Monte Arabí, además de disfrutar de esta ciudad, de este Museo Arqueológico de Yecla, de la colección Castillo Puche y de sus escritos, participar y querer también este Museo de Pintura Rico López. Buenas noches a todos. Una vez finalizada la excepcional retrospectiva de Juan García Sandoval sobre el pintor yeclano, la conferencia finalizó con una grata sorpresa no incluida en el guión del acto. Juan Rico López envió un vídeo de agradecimiento donde justificó su ausencia, por motivos obvios de salud, y que supuso un excelente broche de oro a esta primera jornada de conmemoración del 40 aniversario del Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina. Bueno, primeramente para mí es un poco complicado dentro de las ganas que tenía hablar con la presentación y tal, pero sobre todo lo que estoy muy contento, don Juan García, director del Museo de Murcia, que se haya enterado y que haya visto lo que realmente hemos hecho mi esposa y yo en el mundo entero. En realidad, los yeclanos también les doy las gracias por asistir al evento, y desde luego para mí siempre será y recordaré toda mi vida, la que yo quiera, naturalmente. Entonces os doy las gracias a todos, y pensar de que yo en estos momentos mi corazón pues no está muy contento de no poder asistir a esas maravillosas palabras que está diciendo don Juan. Entonces, pues a su vez estoy muy contento también de que la gente, mis yeclanos, puedan ver qué es lo que he hecho en el mundo. Para mí es una satisfacción
que, bueno, pues espero. Yo no he podido tampoco hacer lo que hemos querido porque en realidad no estoy muy bien en salud, y entonces, pues, no obstante, no hay obstáculo para mí en dar las gracias a todos, esperando que todos digan viva Enrique López, y viva también el presidente, que también, pues, está haciendo un papel extraordinario con todo lo referente a lo que él conoce de mí. Un beso para todos y ya vendrán tiempos mejores, más alegres para mí. Gracias a todos. Buenas noches.